Buenas tardes, es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es Juan José Torres Espinoso, soy abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, graduado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Actualmente me encuentro cursando una maestría en Fiscalidad Internacional en la Universidad de La Rioja, UNIR. El día de hoy voy a desempeñar el rol de moderador en este conversatorio virtual que ha sido denominado Derechos Vulnerados durante la Pandemia, organizado por el movimiento estudiantil Unión de Jurisprudencia, a quien pueden encontrar en redes como Unión de Jurisprudencia o en la página udj.ug. Asimismo, ha sido organizado por la Sociedad Escuela Legal Ecuador, que lo pueden encontrar en Facebook como Escuela Legal Ecuador, y en la página web www.eslec.com, www.eslec.com. Vale la pena recalcar que la Sociedad Escuela Legal Ecuador actualmente se encuentra promocionando un diplomado internacional en convenio con la Universidad de Perú. Toda la información respectiva se va a encontrar en los contactos que ya he brindado anteriormente. Asimismo, es importante recalcar que la asistencia a este conversatorio forma parte del proceso curricular de acreditación de 32 horas para una entrega de una certificación académica. Todos los requisitos y todo lo referente a lo respectivo se va a encontrar en los contactos que ya brindé. Es así que, sin más preámbulo, agradecemos la presencia de cada uno de los panelistas, de estos profundos conocedores del derecho, como lo son el doctor Jorge Sosa, magíster en Derechos Fundamentales, y la abogada Evelyn Solari, magíster en Derecho Constitucional. La temática de este conversatorio virtual va a ser la siguiente. En primer lugar, se va a plasmar lo que es la intervención de los panelistas, lógicamente antecedida con una pregunta, una premisa que yo les voy a facilitar a cada uno de ellos, y posterior a esto una ronda de preguntas de cada uno de las personas que se encuentren como asistentes en esta llamada. Entonces, se marca un punto de inicio. En el Ecuador supuestamente se han vulnerado derechos importantes en este tiempo de cuarentena. De estos, el más renombrado o el más citado es el derecho a la salud. El derecho a la salud ha sido vulnerado de distintas maneras. En primer lugar, como ejemplos, el hacinamiento en los hospitales, el déficit de atención que ha existido en el sistema 171 o la baja calidad de la atención y la mala planificación hospitalaria, referida en que no ha habido la debida separación que debería existir entre los enfermos de COVID y los enfermos de otras circunstancias. Entonces se marca la pregunta determinada, que es dirigida al doctor Sosa. ¿Cuál cree usted que ha sido la magnitud de la vulneración de los derechos durante este tiempo de cuarentena? ¿Y cómo cree usted que ha manejado la crisis el gobierno transitorio actual? Usted tiene el uso de la palabra, doctor Sosa. Gracias por la invitación, a ustedes por estar siempre prestos a que la academia no pare. Voy a intentar contestar en términos técnicos. El foro al que me dirijo es un foro jurídico y hay que mantener el nivel jurídico. En el caso Poblete Vilches versus Chile, cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda el derecho a la salud como derecho autónomo, aunque usa el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere a la progresividad, marca dos aspectos importantes en relación a las obligaciones del Estado. Estoy hablando del derecho a la salud, ¿verdad? Habla de unas obligaciones generales que son obligaciones en tanto el Estado tiene la obligación de aumentar o de, podríamos decir, intentar mejorar la calidad de la estructura sanitaria en general. Por eso es que dentro del derecho a la progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y eso se refiere obviamente al tema de la estructura sanitaria en relación al presupuesto general, a mantener el presupuesto general, a no regresar. Ojo, importantísimo, porque lo que dice Proches contra Chile en el ámbito de las obligaciones generales es que los estados tienen al menos la obligación de no ser regresivos. Como se habla en el tema de educación, es decir, no ser regresivo significa a no cortar
a no eliminar, a no menoscabar una asignación presupuestaria que ya el Estado hubiese podido consolidar a través del tiempo, a través obviamente de sucesivos periodos fiscales, de tal manera de que podemos examinar si es que Ecuador incumplió esa obligación general con respecto al presupuesto general del Estado, es decir, si es que cortó, eliminó presupuesto, y de eso devinieron obviamente algunas falencias, por ejemplo, despido de médicos en general, disminución de la calidad de la estructura sanitaria por falta de recursos. Algo muy parecido a lo que puede estar pasando en el tema del derecho a la educación. Esto se llama obligación de no regresividad o derecho a la progresividad en relación al derecho a la salud. Y en ese punto específico de la obligación general del Estado con respecto a mantener su presupuesto general, pues ya lo hemos visto obviamente a nivel de prensa, a nivel de televisión, que lo que hizo el Estado fue cortar, menoscabar, ¿sí?, lo que correspondía al presupuesto general relacionado al derecho a la salud. Y eso impactó en la estructura sanitaria, porque en el momento en el cual yo disminuyo el presupuesto de la salud, obviamente no puedo tener la cantidad de recursos como Estado para poder mantener la cantidad de médicos, de enfermeras, para poder mejorar la estructura sanitaria. Entonces, esa obligación general, ¿sí?, de no regresividad y de progresividad, evidentemente que el Estado la violentó, es decir, violentó el derecho a la progresividad 26 de la Convención Americana en relación con el derecho a la salud. Y también, ¿sí?, dentro de ese derecho a la salud, también obviamente la Corte Interamericana ha dicho que adicionalmente a esa obligación general que tienen los estados de mantener una estructura general que permita obviamente aumentar o mejorar la estructura sanitaria, hay obligaciones concretas que ya se desarrollan con respecto a los estándares en la atención de la estructura sanitaria. Esos estándares tienen que ver con la accesibilidad, es decir, la no discriminación de los pacientes, ¿verdad?, de la idoneidad, es decir, de que, por ejemplo, se mantenga el número de camas, el número de respiradores en relación al número de pacientes, al número, obviamente, de personas infectadas, la calidad que tiene que ver con cómo el médico o cómo la estructura sanitaria ya en materia personal, es decir, el médico mantiene, obviamente, niveles de calidad, la accesibilidad que tiene que ver con el acceso a medicamentos. Y ahí, obviamente, ya en el plano de las obligaciones concretas, de esa dimensión concreta o de esas acciones emergentes, inmediatas, que tiene que ver el acceso inmediato a la estructura sanitaria, el control, porque eso es importantísimo, el control y la supervisión, ¿sí?, del Estado, de la actividad médico-privada, ¿sí?, ha sido totalmente nula. Por ejemplo, solamente en este tema de la obligación de los estados de mantener la supervisión y el control de la actividad médica privada, sobreprecios en materia de acceso de medicamentos. Estamos hablando de acceso a medicamentos privados, de farmacéutica, es decir, de todo lo que significaba la medicina en relación a la pandemia, la hidroxicloroquina, la Actera, el oxígeno. Obviamente porque hay muchos testimonios de cómo se especuló, ¿sí?, con este tipo de insumos esenciales para combatir la pandemia, con ausencia total del Estado ecuatoriano. Hasta hace poco vimos el grave problema, incluso estuvimos nosotros consumiendo alcohol. No sé si aquí tengo el alcohol. Esto de aquí. Este alcohol circuló todos los meses, los 2 meses de la pandemia, circuló abiertamente en esta ciudad y en este país. O sea, todos los que nos compramos este alcohol nos estábamos nosotros lavando las manos o desinfectando con algo que no servía. Ausencia total del control sobre un medicamento esencial, ARSA. ARSA despunta y suspende a este huele alcohol debido a las denuncias por redes sociales y debido a un informe que hace Product Cosmetic, que es el que hace el informe. No lo hace ARSA. Esto de aquí se mantuvo
a nivel de denuncias privadas, es decir, ausencia total del Estado, ¿sí? Para el tema, por ejemplo, de los féretros, denuncias y testimonios sobre el tema de cómo los féretros tenían cantidades de 200, 300 dólares, ¿sí? Denuncias contra la Junta de Beneficencia, denuncias contra Parques de la Paz sobre que si falta identificación de cadáveres, ¿sí? Ya se elevan o ya están dentro de la categoría de las obligaciones concretas que el Estado tenga atención directa estatal, es decir, hospitales públicos, estructura pública sanitaria y actividad médica privada. Es decir, si yo hago un balance de lo que pasó en esta pandemia, no solamente que el Ecuador incumplió la obligación general de no regresividad con respecto a mantener un presupuesto que permita a la estructura sanitaria estatal poder mejorar y poder mantener el número, obviamente, de médicos y de personal suficiente para combatir la pandemia, sino que ya en las obligaciones concretas que se refiere a la estructura sanitaria, a la atención, a la accesibilidad, a la idoneidad, al control de la actividad médica privada, una ausencia total del Estado, por lo menos en Guayaquil, que lo llevaría obviamente en algún momento a responder no solamente por la vía penal, sino por la vía constitucional o por la vía de daños y perjuicios, por la cantidad de daños que generó efectivamente la falta de atención y la omisión, obviamente, en las decisiones que tomó, podríamos decir, el Estado al momento de combatir. Hay un axioma importante en el caso Poblete Vilches y en el caso Vera Vera contra Ecuador, Poblete Vilches contra Chile, en el sentido de que por lo menos la estructura sanitaria o la atención estatal no debe empeorar, no debe agravar la situación del enfermo, ni debe infligir dolor, ni debe infligir angustia, no solamente a la víctima, sino también a sus familiares. Eso de ahí no pasó en Guayaquil. Aquí vemos más bien que la estructura sanitaria agravó la situación de los pacientes, infligió dolor, infligió angustia en los familiares, y eso debe tener una responsabilidad ya en concreto, más allá de la responsabilidad general del Estado, que no respetó el principio de no regresividad en esta materia de salud, al haber obviamente menoscabado parte del presupuesto general del Estado para el derecho o para lo que correspondía al derecho a la salud. Sí, hasta ahí mi respuesta. No se escucha. No sé si me escucha. Hasta ahí mi intervención. Me parece que no se escucha. Juan, no te escuchamos. Tienes, creo, apagado el micrófono. Me parece que no se escucha, pero para no quedar en silencio hasta que venga el conductor, ¿verdad? Estas sentencias las pueden ustedes revisar en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
es importante establecer que hasta la fecha, o sea, hasta antes de la pandemia, Ecuador tenía 4 sentencias relacionadas al derecho a la salud. Caso Albán Cornejo, caso Vera Vera, caso Melba Suárez, caso González Luis. En todos había estándares, obviamente, que van a haber obligaciones. Estas sentencias hablan de obligaciones concretas con respecto justamente a las víctimas, ¿no? Deber de reparación, sí, pero también dentro de estas sentencias que representan una fuente vinculante del derecho para el Estado ecuatoriano, habían también obligaciones generales con respecto a los estándares. Y esos estándares, por ejemplo, el estándar que se genera en Albán Cornejo sobre el expediente clínico, por ejemplo. En Albán Cornejo, ¿sí?, se le dice al Estado ecuatoriano, es obligación suya mantener un expediente clínico que revele de qué manera ha actuado, obviamente, la estructura privada o la estructura sanitaria pública en relación a una persona. Y esto lo digo porque parece ser, por ejemplo, que en la mayor parte de los cuerpos que no fueron identificados, y son cerca de 100 y pico de cuerpos que no han sido identificados en la ciudad de Guayaquil, para que se haya perdido la identificación, significa de que hubo negligencia en la manera como se trató, obviamente, a la víctima. Aquí hay que ir más allá del tema de no identificamos el cuerpo. Un momentito. Cuidado. Si no pudimos identificar el cuerpo, es porque probablemente no se forjó adecuadamente un expediente clínico. Si no se forjó un expediente clínico, podemos dudar de si esas personas fueron atendidas con la medicina que se requería. Porque el tema de identificación del cadáver es nada más la punta de un ovillo. No se puede identificar el cadáver porque no existe el expediente clínico que pueda ligar al cadáver, ¿sí?, con obviamente el tratamiento, ¿sí? Y si hubo negligencia también en la manera como se trató a estas personas fallecidas, debido a que hay la ausencia de la identificación, podríamos hablar en general de una mala práctica profesional médica, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, ¿sí?, los cuerpos se identifican. Cuando un paciente ingresa a un hospital, ingresa con un número de identificación, ingresa con una huella, ingresa con un médico tratante, ¿verdad? ¿Sí? El expediente clínico no es otra cosa que la hoja de ruta del paciente. Entró a unidad de cuidados intensivos, no entró a unidad, fue trasladado a cuidados intermedios, se le consignó un respirador artificial. De manera que cuando un paciente fallece, el expediente clínico debe reflejar la historia, ¿sí?, de ese paciente dentro de esa, obviamente, estatal de salud. Por lo que yo asumo de que si no se puede identificar 100 y pico de cuerpos, ¿sí?, probablemente ni siquiera existe una referencia sobre los expedientes clínicos, es decir, del tratamiento que se les dio. De ahí podríamos deducir una mala práctica profesional a partir justamente de la falta de identificación de cadáveres. El acceso a las medicinas, hay testimonios de muchas personas que establecen que efectivamente, ¿sí?, familiares llevaban medicinas carísimas y que esas medicinas no les eran efectivamente suministradas, ¿sí? ¿Por qué dudamos de esto? En redes se ha visto cosas como, por ejemplo, personas que han sido desfalcadas, fallecidos que han sido desfalcados en pleno tratamiento porque se les han llevado las tarjetas. Eso no es parte, obviamente, del impacto de la pandemia. Eso, discúlpeme, eso ya es responsabilidad dolosa de quienes estaban dentro, obviamente, del círculo o del entorno cercano, evidentemente, del enfermo. Sí, hay, obviamente, denuncias y testimonios, incluso publicados en el Universo, que evidencian de que a los pacientes no se les daba agua, no se les daba de comer, que se los dejaba varios días. El caso, por ejemplo, Poblete Vilches contra Chile, es el caso de una persona mayor de edad, un adulto mayor, ¿verdad?, el cual muere porque no se le otorga un respirador y una cama en una clínica privada de obviamente, la República de Chile. Es decir, la falta de atención efectiva. Ojo, si yo dejo que el paciente se agrave por falta de atención, eso está considerado bajo el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el caso Vera Vera contra Ecuador, está considerado como un trato cruel e inhumano. Es decir, que se asemeja a una especie de acto de tortura, porque se aplica la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos bajo el estándar del sistema interamericano. Entonces, hay que examinar, yo creo que en el examen que vamos a hacer, porque ya se lo está haciendo, no solamente a nivel de la estructura sanitaria que vemos que está obviamente totalmente infestada de corrupción, sino también a nivel de la obligación general del Estado, ya a nivel concreto, las denuncias, los testimonios sobre omisiones graves y falta de atención y probablemente de mala práctica profesional son y pasan obviamente de la decena de denuncias, de testimonios. Esto podría incrementarse con el paso obviamente de los días en que salgamos de la cuarentena y que, los familiares de las víctimas ya obviamente rompan el silencio. Podríamos tener un panorama mucho más grotesco del que ya lo tenemos, que ya se ha reflejado obviamente en redes y en televisión. Bueno, primero saludos Jorge, saludos a todos la audiencia, gracias a Juan José Espinosa que nos realiza una invitación a poder participar en este conversatorio y también al movimiento estudiantil de Unión de Jurisprudencia. Les saluda la abogada Evelyn Soldari. Básicamente lo que me han solicitado es que les haga una breve exposición sobre violencia intrafamiliar. Para eso me voy a ayudar de unas diapositivas que les voy a compartir en este momento y poder verificar sobre todo el tema de cifras. Ok, me confirman si se está compartiendo la pantalla. Sí. Jorge, ¿me confirma si se está compartiendo la pantalla? No. 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 No sale ahí una diapositiva, no. No está, doctor. Ya, dame un segundo. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Es que yo no veo desde aquí. A ver, bueno, en temas de violencia intrafamiliar, un poco ya tocando el tema, para poder palpar el problema siempre es importante primero conocer cifras, porque si no pensamos que son exageraciones, si no dimensionamos y a veces ni siquiera reconocemos que hay un problema de violencia intrafamiliar dentro del Ecuador. Sí, entonces, sí. Para ponernos en contexto, quisiera primero poderles mostrar algunas cifras para poder asentarnos en la realidad, ¿no? Y no quede esto solamente en temas de legislación, sino que ya existen cifras reales de por qué es necesaria legislación en esta materia en el país. La primera pantalla que les estoy mostrando es de una encuesta de violencia contra las mujeres, que son cifras INEC. Esta encuesta es de noviembre del año 2019. Y en esta encuesta, una de los datos que nos arroja respecto a violencia contra las mujeres es que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Es decir, 6 de cada 10, ¿verdad? Y para poder tener en cuenta, porque a lo largo de su vida es un término, pueden ser 10 años, pueden ser 100 años, pueden ser muchos años. Entonces, por eso INEC también nos da la cifra de cuántas de esas mujeres sufrieron esta violencia dentro del último año, es decir, dentro del año 2019. Y 32 de cada una de esas 100 mujeres, de las 65 mujeres, han sufrido diversos tipos de violencia dentro del último año también. Entonces, tenemos una cifra macro de 65 de cada 100 mujeres y una cifra de que en el año 2019 32 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual o patrimonial.
Tenemos también nosotros, por ejemplo, otras cifras que nos da Policía Nacional. Policía Nacional, el 11 de mayo del 2019, nos dice que en el Ecuador se registran 42 denuncias por día por situaciones de violación, abuso sexual y acoso sexual, tanto en mujeres como en menores. Y también nos da Policía Nacional otra cifra alarmante, que nos dice que de esas 42 denuncias diarias que se han percibido hasta mayo del 2019, dice que el 83% proceden de un círculo, tanto familiar como laboral como educativo. Es decir, los victimarios o los denunciados son personas dentro de esos círculos y solamente el 16% de esas denuncias corresponden a sujetos desconocidos. En el tema de feminicidios, que siempre es para nosotros una de las cifras que son la situación más grave de violencia contra las mujeres, el feminicidio está tipificado en el Ecuador desde agosto del año 2014 con el Código Orgánico Integral Penal. Nos dice, por ejemplo, que desde agosto del 2014 hasta febrero del 2020, 748 mujeres en el Ecuador han sido víctimas de feminicidio. Han muerto 748 mujeres. Y, por ejemplo, nos da algunos números y nos dice que en el 2014 murieron 121 mujeres víctimas de feminicidio. En el 2015, nuevamente 121 mujeres más. En el 2016 aumenta la cifra a 129. En el 2017, 159 mujeres. En el 2018, 98 mujeres. Y desde el 2019 hasta febrero del 2020 van 120 mujeres por delitos de feminicidio. ¿Ya? También la Fiscalía da una cifra y nos dice que la mayoría de estas muertes le ocurren a mujeres entre los 25 y 35 años y que dentro de esa cifra la mayor cantidad de muertes es en mujeres de 30 años. Entonces, 30 años es por lo visto una edad en la que las mujeres existe una mayor cantidad de muertes por este tipo de delitos. Luego tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de ese mismo número de las 714 mujeres, desde agosto del 2014 hasta febrero del 2019, a manos de quién mueren estas mujeres víctimas de feminicidio. Tenemos que 115 mujeres han muerto a manos de su conviviente, 63 a manos de su cónyuge, 61 a manos de su ex conviviente, 58 de su pareja, 14 de su expareja. Y, por ejemplo, también tenemos un excónyuge donde han muerto 3 mujeres en manos de sus excónyuges. En el tema de cómo mueren estas mujeres, cómo son las víctimas de feminicidio, estas 714 mujeres que han fallecido en el Ecuador durante estos años, ¿cómo han muerto? Han muerto 337 por heridas de arma blanca, machetes, cuchillos, etc. 93 mujeres murieron por heridas de armas de fuego, 49 por estrangulación, 36 por heridas contusas, 34 por ahorcaduras, 14 por intoxicación y 148 han muerto por otros tipos de causas. Y aunque el feminicidio victimiza o vuelve víctimas a las mujeres de este tipo de delito, y es un delito transversal, es decir, ocurre a todas las edades, ocurre a todos los estratos sociales, a todas las razas, de cualquier religión que pertenezcan, etc. Es un delito que les ocurre a todas por igual. Sí existen ciertas cifras que por lo visto deben ser señaladas. Por ejemplo, dentro de la totalidad de las víctimas de feminicidio de las que hemos hablado, 113 de esas mujeres tenían educación básica. ¿Ya? Quiere decir que estamos hablando de niñas o de mujeres que habían llegado solamente hasta esa etapa de educación. Es decir, de las 714, 113 solo habían llegado hasta ese estado de educación. En lo que viene en el tema del COVID-19, que son las cifras actuales, que vienen desde dos instrumentos jurídicos principales. El primero es el 11 de marzo, que fue un acuerdo ministerial dictado por la ministra de Salud, Andra Muñoz, en ese tiempo, y emite un acuerdo ministerial decretando, más bien disponiendo que existe un estado de emergencia sanitaria por coronavirus. Y luego tenemos el 16 de marzo,
que se dicta por parte del presidente de la República el estado de excepción por causa de calamidad pública. Entonces tenemos ahí 2 fechas y 2 instrumentos importantes ligados a esta situación de la cuarentena, ¿no?, que nosotros conocemos. Tenemos, por ejemplo, que según las últimas cifras de lo que se da en la cuarentena, no tenemos totalmente, lamentablemente, la página de la Fiscalía no nos ofrece un banco de datos actualizados que podamos revisar, pero hemos llegado a las siguientes cifras. Por ejemplo, desde el 11 de marzo hasta el 12 de abril, que es la situación en que hemos enfrentado la emergencia sanitaria y el estado de excepción con el respectivo toque de queda y la cuarentena obligatoria, se han receptado 6.800 denuncias por violencia de género. Es decir, 6.800 denuncias mientras las personas y las mujeres han estado dentro de sus casas y con su círculo familiar, donde debería entenderse que están protegidas, que estamos dentro de una situación de bienestar y de protección. De esas 6.800 denuncias que se han dado solamente desde el 11 de marzo hasta el 12 de abril, tenemos que el 55% de esa cifra corresponde a Pichincha y a Guayaquil. Y eso nos da un promedio de 235 alertas diarias de mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Es decir, cada día 235 mujeres y miembros del círculo familiar son agredidas dentro de sus propios hogares o sus círculos inmediatos laborales o también de educación. Seguimos en cifras que se dan durante la época del coronavirus. Durante nuestra situación de coronavirus que viene desde, en este caso, desde el 16 de marzo al 19 de abril, el 16 de marzo fue el estado de excepción, hasta el 19 de abril por provincia, las cifras son, por ejemplo, vamos desde las que son más importantes o más altas. Pichincha registra 61 casos de abuso sexual, 39 denuncias por violación, todo esto a través del ECU 911 y de la Policía Nacional, ¿no? Directamente. Tiene 29 denuncias de violencia física y también tiene 44 denuncias por violencia psicológica. Esos son los números por provincia. En Guayas existieron solamente desde el 16 de marzo al 19 de abril 19 denuncias por abuso sexual, 2 por acoso sexual, 15 denuncias por violación. Violación, entiéndase que estamos dentro de nuestras casas, estamos en cuarentena. 9 por violencia física y 44 por violencia psicológica. De ahí vamos a tener otro gran número en la provincia de Pastaza, por ejemplo, donde tenemos 7 casos de abuso sexual, 16 denuncias por violación, 15 denuncias por violencia física y 16 más por violencia psicológica. Vamos a ver, y ya teniendo claro que no es una situación de imaginación, no es una situación de alguna cuestión irreal o que es simplemente la nueva onda del feminismo y todo el tema de la reivindicación de los derechos, ya que nos hemos dado cuenta de que son cifras reales, de qué pasa, ya, de que si le consulta a una mujer que está cerca de usted, si en algún momento ha sido víctima de acoso sexual o la han manoseado en un bus, seguramente le va a decir que sí en su gran mayoría, ¿ya? O cuando menos ha sentido alguna experiencia en relación al tema de acoso o a cualquier otro tipo de violencia ejercida en sentidos de discriminación. Entonces, esos resultados reales, esa realidad lleva y ha llevado al desarrollo de legislación internacional y nacional de diversos tipos. Nacional en materia constitucional y también en materia legal. Vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, en el año 1994-1995, no los voy a mencionar todos, sino solo algunos, tenemos, por ejemplo, la creación de las primeras comisarías de la mujer. En el 95, que entra en vigencia también, tenemos, por ejemplo, un documento importantísimo, que es la Convención Belém do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dictado dentro de la Organización de Estados Americanos. En el 2004 se crean las unidades especializadas de fiscalía, actualmente hay 74, entiendo, en todo el país, en materias de género, ¿no? En el 2008
está nuestra nueva constitución que amplía nuestro catálogo de derechos, que crea un nuevo sistema de garantías para tratar de proteger esos derechos, es decir, y pone como una de las principales funciones o deberes del Estado la protección de esos derechos y la garantía de esos derechos para poderles dar vigencia. Y luego en el año 2013-2014 tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que también establece ya delitos específicos en materia de violencia intrafamiliar y de género. Vamos a seguir acá. Ok, aquí les he puesto una parte y quiero, en este caso, permitirme leer los dos primeros párrafos. Este es una parte del preámbulo de la Convención Belén du Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer dictada entre los estados de la OEA, que integran la OEA en el año 1995, que es una convención importantísima, porque básicamente crea todo una nueva forma de poder mirar, de poder apreciar, de poder levantar los datos de violencia intrafamiliar, pasando lo que antes se consideraba situaciones o temas de violencia de una esfera privada en la que el Estado no debía intervenir, no debía decir nada porque se trataba de situaciones que correspondían al área particular, privada de las personas y no pública. Esta convención trae esa innovación y los trae ya a la esfera pública, es decir, el Estado tiene que garantizar que las mujeres no sean violentadas ni discriminadas, y esto incluyendo también al círculo familiar. Entonces, en los dos primeros párrafos de esta convención de Belén du Pará, que por cierto tiene su nombre porque allí fue creada, Belén es la capital de Pará, que es uno de los estados de Brasil, nos dice, por ejemplo, los estados, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. También dice, los estados, preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esta segunda parte nos dice dos cosas importantes. La primera, que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana. Es decir, las situaciones de violencia deslegitiman la naturaleza de la mujer como un ser humano. Cada vez que se violenta a una mujer es como si se la hace menos persona, menos ser humano. Esa es la primera intención de este párrafo. Y la segunda es que en la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, es decir, también señala una causa para la violencia contra la mujer, y la causa es que existen relaciones de poder históricamente desiguales, es decir, el machismo y esta diferencia entre el ser dominante y el dominado, el que manda y el que tiene que hacer caso sin ninguna otra opción, son los que generan la violencia contra la mujer. Entonces nos señala, además de un efecto, también señala cuál es la causa. ¿Ya? En el artículo 1 de esa misma convención dice qué es lo que se debe entender por violencia contra la mujer. Y nos dice, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, la violencia contra la mujer no es una cosa privada, es una cosa pública, es algo que tiene que ser, revisado por el Estado, debe ser sancionado por el Estado y deben crearse acciones para poder evitar este tipo de violencia dentro de las esferas privadas. Muy bien. Dentro de lo que tenemos nosotros como normas en materia de violencia intrafamiliar, vamos a tener nosotros, por ejemplo, instrumentos internacionales importantes. El primero habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los famosos ODS. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son del año 2015
Y básicamente lo que tratan de hacer es el grupo de las Naciones Unidas, de los países que integran las Naciones Unidas, crearon estos objetivos, se dice que para poder lograr tres resultados principales. Primero, erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad. El quinto objetivo de desarrollo sostenible tiene relación con la igualdad de género. Es decir, para poder llegar a esos grandes fines de erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad de la humanidad, se tienen que crear medidas afirmativas para propender a la igualdad de género dentro de cada uno de esos estados. Luego tenemos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. CEDAW son las siglas del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Este comité es dentro de otra convención, que es la Convención del año 1981, y esta es de las Naciones Unidas. Pero básicamente son complementarias, o digamos que ratifican la protección en contra de la discriminación de la mujer. Luego tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará, que es de la que ya hablamos, que es dentro de la OEA. Y por último tenemos la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, y esta plataforma lo que hace es señalar lo que deberían ser los objetivos de políticas públicas del 189 estados para poder poner en marcha el ejercicio de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Muy bien, al lado derecho tenemos nosotros nuestro triángulo sobre las normas de carácter nacional que sirven para proteger contra la violencia intrafamiliar. Estas normas básicamente empezamos por la Constitución de la República del año 2008, que es muy rica en materia de derechos. Tenemos la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia de 1995. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que establece delitos por situaciones de violencia de género. Tenemos el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la niñez y adolescencia y mujeres del año 2015. Y tenemos la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del año 2018. Esta ley deroga la Ley contra la Violencia de la Mujer del año 95. Ya centrándome específicamente en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que estuvo publicada en el Registro Oficial del 5 de noviembre del 2018, nosotros podemos ver que el objetivo principal de esta ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades. Este tema de incluir el asunto del trabajo en las nuevas masculinidades generó dentro del país una ola social importante. Recordemos nosotros que hubo una marcha multitudinaria de "con mis hijos no te metas". ¿Por qué? Porque dentro de esta ley se señala que debe existir un trabajo en lo que se llama las nuevas masculinidades. Y este término causó mucho susto, mucha controversia en la sociedad y en la familia ecuatoriana. Tanto es así que realmente fue una marcha multitudinaria esta de "con mis hijos no te metas" en diversos cantones importantes del país. ¿Y por qué? Porque le tuvimos miedo a la terminología. ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? ¿Qué es? ¿Y cómo lo entiende el ecuatoriano a pie? ¿Ya? Entonces, en virtud de ese susto, voy a indicar la definición que nos da esta misma ley en el artículo 4, numeral 13, que nos dice que las masculinidades es la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres. Se aboga porque se ejerzan sin machismo ni supremacía o violencia hacia las mujeres. Es decir,
no nos habla de erradicar lo masculino, no nos habla de que lo masculino significa violentar, no. Lo que nos dice esto de la educación para las nuevas masculinidades es que ser hombre no significa ser agresor, que ser hombre no debe traducirse en algún tipo de violencia hacia la mujer. Entonces, que son estereotipos que están muy adentrados en nuestra realidad sociocultural. Es decir, ya asignamos, por la forma en que nos han educado, roles a cada uno de los géneros. El hombre es fuerte, es valiente, protege la casa, provee. La mujer es la débil, cuida a los niños, atiende la casa, es la única que se ocupa de la limpieza y además atiende al resto de los miembros de familia. Entonces, esos son roles para los cuales están en nuestra educación, en nuestra construcción sociocultural. Es decir, lo aprendimos. No nacimos con esa distribución de roles. Lo aprendimos en nuestra etapa de desarrollo y lo hemos multiplicado y lo hemos repetido conforme vamos creciendo y es lo que se ha considerado desde la legislación internacional y nacional como uno de los principales vértices del por qué la violencia contra la mujer y las situaciones de discriminación contra la mujer. Es decir, se lo tiene como un problema generador de estas otras situaciones. Entonces, por ello, la ley, esta ley que es para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, que no es una ley punitiva, sino, es decir, no es castigadora, sino que lo que trata es de proteger y de prevenir, ha señalado que la educación hacia las nuevas masculinidades debe ser uno de los puntales importantes que se tienen que manejar en materia de educación, en materia de salud, en todos los que forman parte del sistema. ¿Por qué? Porque ayuda a prevenir que se mantenga el círculo de violencia hacia las épocas futuras. En el tema de enfoque de género, y es para que no nos asuste el término, porque estos términos fueron los que generaron él con mis hijos no te metas, o sea, con estos términos y esta confusión de no saber qué significa, qué es esto del enfoque de género, y que a la gente la confunde y a veces la asusta. Esto del enfoque de género dice, y lo define el artículo 7, dice, permite comprender la construcción social y cultural de roles entre hombres y mujeres, que históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y vulneración de derechos y que deben ser modificados a favor de roles y prácticas sociales que garanticen la plena igualdad de oportunidades entre personas diversas y de una vida libre de violencia. Entonces, cuando te hablan de enfoque de género, es enfoque respecto a que tenemos que deconstruir esos roles tradicionales asignados al hombre y asignados a la mujer para crear nuevos que garanticen una mejor situación de igualdad y de igualdad de oportunidades e igualdad de derechos respecto a una vida libre de violencia. Luego, en el artículo 10 define diversos tipos de violencia, es decir, es una ley muy clara que nos señala las formas en que se puede generar violencia contra la mujer y el círculo familiar. Cómo está integrada y qué es lo que crea la ley para poder prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que básicamente va a tener dos pies. La primera crea un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y también se crea un observatorio ciudadano a la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Es decir, el uno está encargado de emitir políticas y de hacer que la ley se cumpla y el segundo de monitorear si realmente están siendo efectivas esas políticas y todos los instrumentos que se han utilizado dentro de esa misma ley. No sé si me van diciendo con el tiempo, creo que me estoy extendiendo un poco. ¿Me dicen algo? Porque no los veo. Bueno, sí. Esta ley crea una serie de herramientas para poder proteger desde una esfera, diría yo, administrativa, porque no entra la parte judicial. La parte judicial responde, pero responde un poco tarde en temas de violencia. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando está siendo agredida en tiempo real? Entonces, lo que trata es crear herramientas, creando un sistema completo que se pueda utilizar y que sea eficaz, Para eso, crea, por ejemplo, estas situaciones de acciones urgentes
en los cuales nos dice que son las que ejecutan la Policía Nacional cuando exista o se presuma una inminente vulneración o riesgo a la vida e integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos establecidos. Entonces, por ejemplo, nos dice, 1, acudir de manera inmediata ante una alerta generada por el botón de pánico, llamado del Servicio Integrado EQ 911, video vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y otros mecanismos de alerta. Activación de protocolos de seguridad, acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual cuando así lo solicite, o para que tome sus pertenencias de ser el caso. Acompañar a la víctima a la autoridad competente para solicitar la emisión de la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado y solicitar atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres a favor de la víctima y de las personas que dependan de ella. Entonces, lo que trata es de crear una serie de acciones que sirvan como medidas de protección inmediata. Eso es lo que crea esta ley nueva para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Crea nuevas herramientas que son distintas y no se contraponen y no se pueden contraponer contra las que están creadas ya a través de otras legislaciones como el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 49 nos dice que los órganos competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección son las juntas cantonales de protección y las tendencias políticas. Donde no existan las juntas cantonales de protección, podrán ser otorgadas estas medidas administrativas inmediatas de protección por las comisarías nacionales de policía. De ahí tenemos un poco las funciones de las juntas, las diversas medidas administrativas inmediatas de protección, es decir, que pueden ir desde emitir una boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado. Es importante para esto que es de la simple inspección que haga la autoridad. Es decir, no requiere mayores pruebas ni requiere ningún tipo de documentación adicional. Inmediatamente se sufra la situación de violencia, puede en efecto la víctima acercarse para poder beneficiarse de estas medidas administrativas inmediatas. Tenemos, entre otras, prohibir al agresor por sí o por terceros acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia o cualquier otro integrante de la familia, bueno, etcétera. Tenemos una serie de acciones para poder lograr esta protección inmediata y eficaz por parte de las autoridades competentes, que son un grupo de autoridades. Tenemos la Policía Nacional, vamos a tener las juntas cantonales de protección de derechos, las tenencias políticas y también las comisarías de policía. En el tema de la petición, nos dice cualquier persona o grupo de personas que tengan conocimiento del cometimiento de hechos o actos de violencia podrá solicitar el otorgamiento de acciones urgentes y medidas administrativas de protección inmediata a favor de la víctima de manera verbal o escrita ante la Policía Nacional, las urgentes, y las juntas cantonales de protección de derechos y tenencias políticas, las administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente debe ser la víctima la que recurra a poder solicitar estas medidas de protección, sino que también puede ser cualquier persona que conozca de estos hechos de violencia o de una inminente situación de violencia. Ok, un poco para seguir. El principio de impugnabilidad nos dice las medidas administrativas inmediatas de protección se otorgarán a las mujeres víctimas de violencia de género sin perjuicio de encontrarse activo un proceso, ya sea en la justicia indígena u ordinaria. Es decir, la existencia ya de un proceso contra el agresor o similar no impide poder acceder a estas medidas administrativas inmediatas de protección. Por último, y ya cerrando, no vamos a confundir las herramientas que nos da la Ley Orgánica para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, que son de carácter administrativo, inmediato y eficaz, con las herramientas que nos da, en este caso, el Código Orgánico Integral Penal, que ya son delitos que van a tener un procedimiento distinto. Entonces, hasta ahí.
Hola. Jorge, Sí. ¿cómo estás? Ya concluí una larga exposición. Oye, Bueno, básicamente sobre el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Que siempre es sobre todo en esta época, ha sido alarmante las cifras que se están dando, considerando que estamos todos en nuestras casas, ¿no? no sé, el conductor, no sé si va a hacer alguna pregunta o tenemos ausencia de conductor. Buena No sé pregunta. si me pueden escuchar. Sí, sí te Sí, escuchaba. Mire, sí, lo escuchamos, señor conductor. hay, hay preguntas, sí, hay preguntas realizadas por la audiencia. Quisiera hacer una pregunta en primer lugar a la abogada Solari. Claro. ¿Cuáles medidas sociales o educativas cree usted que se deben aplicar para tratar de mitigar la violencia intrafamiliar y Bueno, que yo creo que funda la ley orgánica las para... ideas de las nuevas masculinidades? Es una Ok, pregunta de la audiencia. ya, muy bien. Entonces, en el tema de las nuevas masculinidades, yo me doy cuenta que la terminología tiende a asustar un poco al ciudadano, o sea, en general a la gente, y es lo que a veces causa reacciones que, por ejemplo, no se entienden. Una marcha multitudinaria cuando lo que se está tratando es una ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, la verdad es que no se le encuentra un sentido, ¿no? Pero tuvieron su interpretación respecto a lo que estaba pasando en esos momentos. En todo caso, lo de las nuevas masculinidades va sobre todo de la mano de la deconstrucción del machismo. No, nosotros no nacemos con una estructura machista, no es parte de nuestra construcción como ser humano y por tanto se señala que puede ser desaprendido. Y en ese deber de desaprender toda esa estructura de asignación de roles, que lo que hacen es crear situaciones de discriminación, de desventajas, de violencia, en efecto, se le han asignado una serie de deberes, funciones dentro de esta ley a gran parte del sistema educativo. Incluso tenemos a la educación superior y también al Ministerio de Educación, en la cual se le señala que debe haber un enfoque, es decir, nuestro aprendizaje, el aprendizaje de las personas en general, de todos los que estamos en ese medio educativo, tenemos que aprender sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia de género, para no repetir esas conductas. Es decir, un aprendizaje para erradicar conductas de violencia intrafamiliar en general. Entonces creo que el papel es fundamental y el de educación es fundamental, porque lastimosamente como socialmente seguimos repitiendo conductas. Si me dices que en la encuesta del 2011, 60 de cada 100 mujeres eran agredidas y 8 años después, en el 2019, se vuelve a encuestar y ahora son 64 de cada 100 mujeres que se sienten que han sufrido violencia de cualquier tipo en el país, quiere decir que nosotros no estamos haciendo, no hemos hecho ningún paso, no hemos avanzado y más bien el problema se sigue agudizando. Entonces, primero conocer el problema y las centros de educación deben ser uno de los principales que intervengan para la solución de estos problemas sociales. Juan José. No te escuchamos. Hola. Sí, Ahí te ahí te escucho. escuchamos. ¿Cómo existe otra pregunta respecto al mismo tema? ¿Cuál cree usted que es la magnitud de importancia que existe en la educación del hogar respecto al machismo? A ver, la magnitud En el es hogar. completa.
En el hogar, claro, la magnitud es completa, pues no, a nosotros nos educan desde nuestros hogares y Hola, ¿me se pueden complementa con la escuchar? educación. ¿Ah? Y se complementa con nuestra educación ya de carácter académico. Pero en temas de Hola, violencia intrafamiliar creo que nos hemos quedado cortos. Creo que se ha ¿me quedado corto. confirman, por favor? Sí, sí te escuchamos, Juan José. Ya, creo que nos hemos quedado cortos en temas de poder solventar las grandes cifras de violencia intrafamiliar. Es decir, no se ha solucionado nada. El problema más bien se ha agravado porque ya con cifras de feminicidio sabemos que el asunto está sumamente grave, que ha sido una violencia que ha trascendido no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los menores. Y esto sí tiene una estructura machista detrás, porque no se trata de delincuencia común. El tema del feminicidio es cometido por exparejas, esposos, exesposos, es decir, es alguien dentro del círculo familiar inmediato de la víctima. Entonces, no es delincuencia común, es ya un asunto estructurado y que tiene un componente importante de machismo y asignación de roles de dominación versus sumisión. Hasta ahí, Juan José. No te escuchamos, Juan José. No sé, Nadia o alguien más. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Les saluda Nadia. Doctor Sosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. De antemano les pedimos disculpas, hemos tenido un poco de inconvenientes en cuanto a la transmisión. Y también para nuestro compañero Juan José Torres. En todo caso, yo también los voy a estar acompañando durante todo el conversatorio. Qué bueno, Nadia. Gracias. Jorge, ¿por qué no continúas y nos das algún otro mensaje del tema? O Nadia, ¿vas a conducir? Les comento, les comentaba que dentro de las preguntas que hemos recibido de la audiencia se encuentra la siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante la falta de control de los productos esenciales de protección ante esta pandemia? Si nos pueden ayudar con su opinión y su respuesta. Jorge. Doctor Sosa, si nos ayuda, por favor. Sí, me escucha, ¿no? Sí. Sí, como ya se había dicho, ya hay estándares contra el Estado ecuatoriano, ¿verdad? El Estado no solamente responde, según la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente responde por, podríamos decir, la actuación directa de la estructura sanitaria pública, como podría ser, por ejemplo, un problema de una mala práctica médica dentro de un hospital público, sino que también responde por la actividad médica privada no controlada. ¿Sí? Ahora, la falta de protección de médicos y de personal, obviamente, que estaba en la primera línea de fuego, le puede representar al Estado responsabilidad en el sentido de que podríamos establecer una línea argumentativa en la cual llegamos a la conclusión que el Estado ha agravado la misma situación de los profesionales médicos de la salud. Es decir, no ha prestado una obligación. Ojo, estamos hablando dentro del ámbito del derecho público. Dentro de ese ámbito del derecho público, con respecto a la falta de dotación
de insumos o de protección, obviamente, a médicos y enfermeras, esa falta de dotación puede obviamente tener una repercusión administrativa. Por ejemplo, podría haberse ya iniciado sumarios administrativos para determinar, ¿sí?, quiénes estaban a cargo, ¿sí?, de dotar efectivamente estas mascarillas, este personal o este equipo protectivo, y no lo hizo oportunamente, porque se entiende que forma parte de las obligaciones del Estado y forma parte de las obligaciones del gerente de cada hospital, ¿sí?, o de la estructura sanitaria que conforma obviamente la red de salud pública, ¿no? En eso hay una responsabilidad directa del Estado que puede evidentemente traducirse en responsabilidades administrativas. El inicio de un sumario administrativo, por ejemplo, podría derivar también en una responsabilidad penal, en el sentido en que si había el presupuesto o si había obviamente dentro del PAC, como se conoce, el presupuesto para dotar esas mascarillas, ¿por qué no se lo hizo? ¿O por qué se simuló hacerlo? Y obviamente los médicos y enfermeras no obtuvieron. Podría haber alguna responsabilidad penal, por ejemplo, por peculado. Podría iniciarse un sumario administrativo para establecer responsabilidades con sanciones como destitución. Y en el caso de que alguno de los médicos o enfermeras que no fueron dotados de esa estructura, de esas mascarillas, se haya contagiado de COVID y haya muerto, podríamos explorar la posibilidad de que sea el mismo Estado, ¿sí?, o por lo menos el gerente del hospital, el que podría verse involucrado en una investigación por homicidio culposo, es decir, por haber efectivamente roto, ¿sí?, el debido deber de cuidado, el objetivo de deber de cuidado, porque en este momento, en este caso, ¿verdad?, la protección, ¿sí?, estaba dentro de la obligación de la estructura sanitaria estatal, dentro del PAC, podríamos decir, o dentro de la responsabilidad administrativa del hospital, ¿sí? Entonces, la sanción administrativa podría derivar porque se incumple obviamente un rol en la esfera del derecho público. Podría derivarse una responsabilidad penal porque podríamos llegar a la conclusión de que pese a que era obligación, se desviaron esos fondos para cualquier otra cosa y no se proporcionó evidentemente las mascarillas. Y podría haberse involucrado el director del hospital, ¿sí?, o el director administrativo, si es que un médico se contagió y murió por una investigación por un posible homicidio culposo, porque podríamos llegar a la conclusión de que el nexo entre la muerte, ¿sí?, y obviamente la muerte y el ejercicio profesional está ligado al hospital por ser obviamente una función profesional que podría haberse agravado debido a la falta de dotación, sin perjuicio de que también podría considerarse algunas indemnizaciones, porque podríamos considerar que también el contagio, ¿sí?, se debió a una omisión o un mal empleo de recursos del propio hospital, que no dotó evidentemente de estas mascarillas. Es en el plano directo. Ahora, en el plano indirecto, es decir, estamos hablando de la responsabilidad del Estado en la actividad médica privada, que constituye laboratorios, que constituye, por ejemplo, alcohol, que constituye geles, por ejemplo. También el Estado podría responder, si podría haberse demandado, ¿sí?, porque se supone que hay controles sobre, por ejemplo, los laboratorios. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. En otros países, una prueba rápida no deja de costar 8, 9, máximo $12. Acá, para hacerse una prueba rápida, ¿sí?, hay valores exorbitantes, $120, $140, y obligan al usuario a hacerse la consulta previa para la prueba rápida. El Estado ecuatoriano ha omitido el deber de control.
porque estas pruebas rápidas que se están ofreciendo en el país en este momento no tienen ningún tipo de control de precios, pese a que en otros países no pasan de los $12 y en algunas ocasiones son gratuitas debido al tema de la pandemia, por un lado. Por otro lado, el acceso a los medicamentos, tampoco ha habido control por parte del Estado con respecto a cómo medicamentos tales como, podríamos decir, hidroxicloroquina, paracetamol, se han disparado de tal manera, ¿sí?, de que han agravado la situación precaria y económica de los ciudadanos. Falta de control en mascarillas, ya estamos hablando en el plano privado, es decir, hubo una especulación con respecto a guantes y mascarillas. La población ecuatoriana no tuvo acceso durante cerca de un mes. Nadie conseguía mascarillas, nadie conseguía guantes en esta ciudad. Y es debido también a que el Estado no hizo el control debido, ¿sí?, y permitió obviamente la especulación de los insumos médicos. También obviamente en el plano privado, ¿sí?, estamos hablando de que, por ejemplo, muchos medicamentos, podríamos decir, herramientas usuales, como por ejemplo el alcohol gel, ha salido obviamente de que no ha habido el control. Si hay un ente que se llama ARCSA y ese ente no ha cumplido su rol de controlar, ¿sí?, el porcentaje que deben tener obviamente el alcohol y el alcohol gel, una herramienta esencial para el combate de la pandemia, también obviamente el Estado podría haberse enfrentado a demandas por daños y perjuicios y a una responsabilidad, no necesariamente penal, pero sí a una responsabilidad extracontractual, como se le llama, por haber omitido su deber de supervisión y de control de la actividad médica privada. O sea, en general, tanto en la actividad médica directa por parte, obviamente, del Estado, que es la estructura sanitaria, esto podría derivar en responsabilidades civiles, penales o en responsabilidades incluso constitucionales y administrativas. En el plano privado, en el plano de la actividad médica privada, en que también han habido abusos que han sido denunciados obviamente por ciudadanos, especialmente de Guayaquil, la falta de control del Estado, ¿sí?, según el estándar de la Corte Interamericana, debe tenerse como una omisión o como una renuncia, como que el Estado renuncia a su obligación de supervisar y controlar. Y esa renuncia pudo haber agravado la situación, evidentemente, de la ciudadanía en el marco de una pandemia. Por eso es que es importante siempre, cuando hablamos del derecho a la salud, lamentablemente, el desconocimiento de parámetros, en muchos casos, nos lleva únicamente a hablar de una cosa en el derecho a la salud, que es el tema únicamente del homicidio culposo y de la mala práctica. No. El derecho a la salud se puede extender a muchos planos, administrativos, penales, constitucionales, reparatorios por daños y perjuicios, incluso con respecto a las obligaciones generales del Estado. Es nada más de leer la Constitución de la República del Ecuador, es una obligación general que el Estado incumplido, por ejemplo, que el Estado incumplido en la disposición transitoria 22ª, se estableció desde el 2008 una obligación general del Estado de aumentar el 0.5% del presupuesto general del Estado en relación al Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 4% en el presupuesto general de la salud. Algo que el Estado nunca pudo cumplir y que más bien en el último año hubo una reducción con una clara violación de la obligación de no regresividad, ¿sí?, y de progresividad, que específicamente con respecto al derecho a la salud lo obligaba al Estado ecuatoriano a aumentar el presupuesto en 0.5 hasta llegar al 4%. Eso, por ejemplo, es medible, es justiciable, ¿sí? Es decir, podemos, de hecho, hubo un colectivo, lastimosamente, hubo un colectivo en Quito, liderado creo que por Angélica Porras y el doctor Ávila Linzán, que presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y sin embargo la Corte Constitucional rechazó la acción de incumplimiento, que en mi criterio estaba bien planteada, porque no es una obligación genérica el tema de la salud, hay una obligación específica, que el Estado tiene la obligación o tenía la obligación de aumentar en 0.5% su presupuesto general
en relación al Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 4%. Y si uno lee la Constitución en el plano o en el marco de las prohibiciones, ¿sí?, dentro del estado de excepción, está principalmente la prohibición de que el Estado ecuatoriano pueda cercenar o pueda echarle mano a los fondos destinados a la educación y a la salud. Está clarísimo, ¿no? Más allá de que ya le echó mano al tema de la educación, también lo hizo con respecto a la salud, incumpliendo una obligación concreta dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Estas cosas, ¿sí?, tengo entendido, por ejemplo, Richard Martínez está llamado ya a 2 juicios políticos, uno por el tema de salud y uno por el tema de educación. Evidentemente hay cómo establecer parámetros muy concretos para evidenciar que el Estado sí incumplió y que el ministro de Finanzas sí incumplió deberes específicos con respecto al presupuesto general del Estado, más allá de estas responsabilidades concretas, como por ejemplo el no dotar de mascarillas, el no dotar de guantes, que pueden derivar ya en responsabilidades individuales, ¿sí?, con respecto a los funcionarios, tanto de quienes son los entes de control para la salud médica privada o para la actividad médica privada, como para quienes están al frente de una institución pública, como es el caso de los directores o gerentes de los hospitales públicos. Muy acertada su opinión, doctor Sosa. Vamos con la doctora Evelyn. Bueno, nos preguntan qué pasa con los niños que son violentados por el mismo entorno en donde se encuentra esta violencia de género. ¿Son invisibilizados? A ver, no solo que no son invisibilizados, sino que realmente también existen una serie de medidas para poder atender. Yo creo que allí han habido otros entornos que también han puesto en un peligro inminente a los niños y niñas y adolescentes, que es también el entorno de carácter educativo. Por ejemplo, ha habido casos icónicos como el caso del Principito. Ese se llegó a sentenciar a un profesor que había abusado de un menor a 32 años de prisión. También tienes casos como el de Ampetra, en el que hubo 42 niños que habían sido violentados por sus profesores, incluso una autoridad de esa misma unidad educativa. Y también ahorita tenemos un caso que está sumamente sonado, muy famoso, que es el caso de Paola Guzmán, que es de una chica de 16 años que se suicidó comiendo diablillo porque había quedado embarazada del vicerrector del colegio. O sea, tenemos casos que ya el simple hecho de mencionarlos, de simplemente de hablarlos, ya de por sí hieren susceptibilidades. En el último caso de Paola Guzmán, incluso es un caso que ha llegado a la CIDH, es decir, está ahorita siendo ya en corte, se convocó, me parece que en enero, ya a una audiencia para poder realizar el levantamiento de los informes periciales y también de los testigos y otros que también indicaban que eran sujetos que habían sido agredidos bajo el mismo tipo de caso. Entonces, en ese caso de Paola Guzmán, el que está siguiendo su caso es su mamá, que se llama Betita Albarracín, y lo van a encontrar así en la página de la CIDH como Betita Albarracín versus Ecuador, ¿no? Que es una demanda que todavía estamos esperando a ver qué va a pasar con esa sentencia, está en trámite. No se trata de invisibilizar, se trata de que también forman parte de las cifras de violencia. Pero esta violencia que existe hacia la mujer y hacia el menor siguen siendo dentro del mismo círculo. Ya estábamos viendo las cifras de la Policía Nacional, nos dicen que los denunciados de este tipo de violencia en el 83% son miembros del círculo familiar, laboral o educativo. Es decir, solamente el 16% corresponde a desconocidos que han cometido delitos de violaciones, abusos sexuales contra mujeres y menores de edad. Y no creo que sean invisibilizados, son también parte de los sujetos protegidos dentro de las acciones urgentes que estábamos hablando de la ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Simplemente que ahora se visibiliza mucho más por la
por el tema de que dentro de esta etapa de emergencia sanitaria, la cantidad de denuncias que han existido por este tipo de violencia, específicamente en materia de género. Entonces, por eso, sobre todo, tratamos ese tema. Pero no es que esté invisibilizado. Lo que sí hace falta siempre es un poco más de agilidad para el trámite de estos casos. Se han realizado avances, pero creo que en temas de procedimiento siguen habiendo problemas para que se obtenga ya una sentencia en la parte final, ¿no? Bueno, sin duda alguna es verdaderamente preocupante la situación, no solo de los niños y niñas, sino también de las mujeres, ¿no? Quienes históricamente pues han sido vulneradas. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es en los casos de las personas que padecen enfermedades como depresión alta, lupus, entre otras, y que se suministraba la medicación que le ofrecían en el hospital público y por la situación actual, la que conocemos, los hospitales ya no están dando esta medicación. ¿Qué sucede en estos casos? Sí, bueno, eso es un caso, ha salido también a la luz pública y de hecho han habido acciones de protección ganadas en contra del Estado por no suministrar medicamento especializado, ¿no? En el caso Poblete Vilches versus Chile, se habló ya de la obligación del Estado, también en el caso Vera Vera contra Ecuador, de la obligación del Estado de suministrar medicina o tratamiento especializado, especialmente ¿sí? en temas de pandemias y de enfermedades catastróficas. El caso también de la chica Talía Gabriela González Luy, una niña infectada por VIH, infectada en una clínica de diálisis. También la Corte Interamericana le llama la atención al Ecuador y le dice la obligación general del Estado en cuanto a enfermedades catastróficas raras o en épocas de pandemia, no solamente es la de suministrar atención médica general, sino atender el específico padecimiento que tiene o que puede tener una persona y suministrar la medicina adecuada, obviamente, a la edad, a la vulnerabilidad y al padecimiento que tiene. Eso está claramente en un estándar, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en esta pandemia es que, y no entiendo por qué, muchos de los medicamentos que se usaban también para enfermedades catastróficas, especialmente para personas con VIH, y personas con lupus y artritis o una especie de artritis rara, que son los que usaban, por ejemplo, retrovirales, hidroxicloroquina, de repente vieron de que el Estado dejaba de suministrar por cuanto estaba usando esto para el tratamiento de COVID. Tal justificación no hay o no puede tener obviamente una justificación legal, no puede haber una argumentación que justifique por parte del Estado de que no existe medicamento porque empleó el medicamento para tratar una pandemia, porque es responsabilidad del Estado el deber, la obligación de accesibilidad y de idoneidad. Significa que la estructura sanitaria debe tener las condiciones para que puedan acceder todos, y esto se refiere a personas con enfermedades catastróficas, grupos de atención prioritarias, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y obviamente de idoneidad, es decir, que la estructura sanitaria está preparada para responder específicamente para aquellas enfermedades que han sido catalogadas como catastróficas dentro del propio plano, obviamente, ecuatoriano, ¿no? Enfermedades como el de VIH, la diabetes, el lupus, clasificadas dentro del espectro ecuatoriano como enfermedades catastróficas. Y en el caso de enfermedades catastróficas, por obligación constitucional, artículo 32 de la Constitución, 358 y siguientes, la obligación del Estado es irrestricta porque el mismo Estado se obligó, se puso una camisa de fuerza constitucional y se obligó a prestar medicamentos especializados, especialmente cuando se trata de enfermedades catastróficas. Por eso es que
quienes no están accediendo a esos medicamentos podrían presentar una acción de protección, podrían presentar una medida cautelar constitucional, podrían presentar incluso hasta una acción de incumplimiento normativo ante la Corte Constitucional para obligar al Estado, so pena de destitución y de sanción, obviamente, a que se suministre la medicación adecuada. Efectivamente, en redes han salido muchos testimonios de personas con este tipo de enfermedades que manifiestan que el Estado no les está suministrando, poniéndolos en riesgo, obviamente, de vida. Si Dios no quiera, alguna de estas personas, producto de la omisión del Estado, fallece, también nos podríamos encontrar frente a una posible responsabilidad penal por haber infringido el objetivo de deber de cuidado, porque eso sí puede respaldarse en base a una obligación constitucional y general sobre, obviamente, la dotación de este tipo de medicina especializada. Las herramientas existen, especialmente en el plano constitucional, en el cual ya muchas personas, lo conozco yo, muchas personas que en épocas pasadas no podían acceder a los medicamentos, presentaron acciones de protección, lograron que jueces fallen a favor, obligando al Estado. Ya hay una garantía general constitucional, ¿verdad?, que es de obligatorio cumplimiento y que puede también tener responsabilidades, porque estas personas podrían iniciar también más acciones constitucionales e incluso penales contra quienes están obligados, en este caso, directores de hospitales o la estructura sanitaria del Ministerio de Salud Pública, que no está otorgando este tipo de medicamentos. Bueno, indudablemente el Estado le ha quedado debiendo a la ciudadanía, ¿no? En cuanto a garantizar y proteger sus derechos. Y la escucha que hemos escuchado todos por cadena nacional es que la realidad ha superado la legalidad. No obstante, todos sabemos que a pesar de encontrarnos en esta crisis o en esta emergencia sanitaria, deben de prevalecer los derechos. Pero ¿qué han hecho las autoridades de este gobierno? Es irse en contra de todo, en contra de la Constitución, en contra de los derechos humanos y demás. Y los sectores más afectados han sido la salud y la educación. Recordemos que ahora último vamos a sufrir pues un recorte presupuestario dentro de las instituciones de educación pública. Bien, dentro de otras preguntas que nos realizan la audiencia es la siguiente: ¿los actuales casos de corrupción en los hospitales del IES son afectaciones directas para el derecho a la salud? Sí, me escuchan, sí. En cuanto a la estructura sanitaria pública, son afectaciones directas. En cuanto a la estructura sanitaria pública, porque obviamente, como alguien me preguntó hace poco, ¿sí?, por ejemplo, de que los médicos se quejaban de la falta de dotación de mascarillas. ¿Y qué pasa si se investiga y nos damos cuenta de que ese dinero, obviamente, fue usado en contratación, por ejemplo, de pauta comercial o de pauta publicitaria, o que aparece que efectivamente se compraron las mascarillas y las mascarillas nunca llegaron efectivamente a manos de médicos o enfermeras, o que los médicos y enfermeras, no puedo decir yo de dónde, pero en algún momento alguien me contactó, algunos médicos y enfermeras, y daban el testimonio, obviamente privado, no lo querían decir públicamente, de que les estaban haciendo firmar en plena emergencia como que recibían 3 mascarillas, pero solamente les daban una mascarilla. ¿Sí? Y esto es un tuve yo noticia a través del Facebook que alguien me contactó y me dijo hacerlo público por miedo a perder obviamente el puesto. O sea, en ese caso, la responsabilidad del Estado es directa en cuanto a la afectación de la estructura sanitaria y el derecho a la salud de quienes están dentro del espectro de la salud pública, es decir, de los usuarios que llegan obviamente a ser atendidos dentro de hospitales públicos y obviamente de centros de salud públicos. En ese caso, sí podría haber efectivamente, podría haber una evidencia de el rompimiento, la infracción de un deber general, de una obligación general del Estado
de poder mejorar o de mantener la estructura idónea, ¿sí?, en materia sanitaria pública, ¿sí?, que podría tener como consecuencia responsabilidades penales, responsabilidades constitucionales y responsabilidades efectivamente personales. Pero ya en el plano general, porque no nos olvidemos que cuando hablamos del derecho a la salud, tal como lo comentan los estándares del sistema interamericano, hay obligaciones concretas y hay obligaciones generales, ¿verdad? Esto, ¿sí?, como depende directamente del Estado, ¿sí?, y si obviamente el Estado no ha podido controlar, ha omitido o incluso podemos probar de que el mismo Estado, si es que probamos que el mismo Estado ha colaborado, ¿sí?, ha coadyuvado a procesos de corrupción, ¿sí?, ya nos encontramos frente a la afectación del derecho a la salud del Estado con respecto al derecho en general, a la garantía del derecho a la salud. A nivel concreto, pueden haber responsabilidades, como lo dije, penales, administrativas, constitucionales. En la esfera de la estructura pública, que es en donde afecta directamente, obviamente, la corrupción en esta materia, pero ya en una obligación, ya en un aspecto general, especialmente en el plano de una pandemia, podríamos efectivamente dar el salto que el propio deber de omisión del Estado en cuanto al combate de la corrupción o la evidencia de que el propio Estado a través de sus funcionarios colaboraron, coadyuvaron, ¿sí?, a la degradación del sistema sanitario, ya podríamos hablar de la violación de la garantía general o del derecho general a la salud de todos los ecuatorianos, que podría ser llevado ya a nivel internacional dentro del sistema interamericano de protección. Es verdaderamente lamentable no escuchar cada caso de vulneraciones de derechos de las personas, ¿no? Bueno, doctora Solari, en el estado de emergencia sanitaria, si recordamos, se declaró el 16 de marzo. Si un GAT que haya utilizado los recursos económicos de su presupuesto para otras actividades, como por ejemplo mejorar la imagen de su GAT o para infraestructura, destinó este presupuesto para eso y no lo destinó para tratar de combatir la emergencia sanitaria, ¿tienen alguna responsabilidad? Bueno, ese tema creo que estaba tratando un poco más Jorge, pero bueno, no hay problema. A ver, nosotros tenemos dos instrumentos como les indicaba. El uno es el acuerdo ministerial que decreta la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país y el otro es el decreto de estado de excepción, ¿no? Entonces sí tenemos dos fechas ahí importantes en materia de la cuarentena y de cómo se ha llevado todo este tema de la infraestructura para poder sobrellevar la emergencia. La primera es del 11 de marzo y la segunda es del 16 de marzo y la cuarentena empezó desde el 17 de marzo. Si se distraen recursos desde decretado el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud indica y pone en alerta a Presidencia de la República, en general al gobierno nacional, pero también a los otros niveles de gobierno, entre ellos a los GATS, y se los comunica. Entonces, en efecto, una vez que se conoce una situación de emergencia, debe haber entrado inmediatamente el protocolo para atención de emergencias que tiene cada uno de los GATS ya dentro de su estructura, que es parte de su estructura normativa porque les correspondía atender. Si una vez conocida la existencia de la emergencia no se destinaron recursos para poder atender esta emergencia o no se reconfiguraron los planes que debían ser atendidos para atender la emergencia, habría que verificar cuáles eran las acciones concretas. En temas de, por ejemplo, del COE nacional, ahí hay medio perdido un asunto de legislación. El COE nacional empieza a funcionar con un manual que tiene desde el año 2018
y que está medio desfasado respecto a otras leyes que se han generado en materia de atención de emergencias. Entonces asumió el COE nacional como que las competencias de todos los demás y dejó de lado a los COEs de carácter provincial, que los hay, y también de carácter cantonal o municipal. Si no se destinan los recursos para la emergencia, en efecto considero que ha habido una mala gestión de la emergencia como tal, pero habría que determinar cuáles fueron los gastos que se realizaron, porque en efecto se levantan planes de contratación y se tienen que haber adoptado nuevas medidas por parte del COE municipal para que se puedan ser instrumentadas por los otros órganos administrativos y se reformen los planes de contratación y se reformen para poder atender la nueva emergencia y se puedan destinar recursos a la atención de esta nueva emergencia. Entonces, en efecto, hay una serie de directrices que fueron dictadas por el COE nacional hacia también los COEs de los GATS y que debieron verse cumplidas en su oportunidad. Bueno, ya estamos dando, estamos llegando, algo breve con el tema de que, o sea, no hay que confundir. Yo creo que hay una confusión a veces en trasladar la responsabilidad. La competencia en materia de salud es exclusiva del Estado. Está en la Constitución, es decir, los GATS municipales no tienen competencia en materia de salud. Por lo tanto, no están obligados a asignar nada sobre temas de salud porque simplemente no hay competencia de ellos en materia de salud. A lo más que podríamos imputarle a un GAT municipal es que no ha coadyuvado, si es que consideramos la salud como una especie de competencia coadyuvante, aunque en la Constitución dice claramente que la competencia es exclusiva del Estado. Entonces, hay que tener muy en cuenta de que lo que el GAT tiene que hacer en una época de pandemia es mantener el funcionamiento de la ciudad. Y tal vez algunos rubros, por ejemplo, el rubro destinado al control de mercados y supermercados, de mercados municipales, perdón, o el rubro destinado, por ejemplo, al control de la vía pública, tal vez debe ser reforzado, ¿sí? Pero la responsabilidad, y esto clarísimo, la responsabilidad en materia de salud no puede ser trasladada al Estado porque, no puede ser trasladada al GAT municipal, a ningún GAT municipal, porque sencillamente no tienen competencia en esa materia. Es responsabilidad exclusiva del Estado. Hay que verificar, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas actuaciones del alcalde del GAT municipal de Quito, por ejemplo, que en algún momento incluso para algunos juristas están un poco reñidas, ¿sí? Incluso con la legislación pública en materia de seccionalidad. ¿Hasta qué punto un GAT municipal puede decirle al COE nacional no estoy de acuerdo con tu cuarentena? ¿Sí? Eso más bien podría ser que ese alcalde esté por encima del marco que lo protege, obviamente, constitucionalmente. Ya ahora, lo que hacen los GATs municipales sobre el semáforo es por delegación expresa del COE nacional. Pero si el COE nacional no hubiese delegado eso a los GATs municipales, evidentemente no hubiese habido ningún pronunciamiento de los GATs municipales porque sencillamente los GATs municipales no tienen ninguna competencia ni en materia de seguridad nacional, ni en materia de seccionalidad, ni en materia de salud. Es responsabilidad exclusiva del Estado. Lo digo por si acaso el Estado en algún momento ¿sí? quiere trasladar esa responsabilidad a los GATs. Eso es imposible. ¿Sí? La delegación en materia de salud, ¿sí? A menos de que cambiemos la Constitución de la República del Ecuador, no existe. Esa responsabilidad es del Estado y obviamente el Estado tampoco se puede escudar en una buena o mala administración de un GAT municipal o de una prefectura, porque básicamente lo que tienen que hacer los GAT municipales y las prefecturas es mantener el funcionamiento de la ciudad en el ámbito de su competencia.
Bueno, ya estamos cerrando nuestro podcast. Doctores, en pocas palabras, un mensaje para sus estudiantes y, bueno, demás público presente. ¿Cómo sobrellevar esta emergencia sanitaria y qué pueden hacer si conocen de algún caso sobre violencia? A ver, en un mensaje ya final, simplemente que yo creo que hemos sido un poco, incluso nos hemos ampliado un poco más. En el tema de violencia, primero que es algo palpable, es algo que está pasando, es algo que en época de cuarentena en nuestras casas pasa. Entonces, lo primero es visibilizarlo, segundo, reconocerlo y tercero, erradicarlo. Es decir, y para eso necesitamos una actuación conjunta de las familias, de la sociedad, de los órganos educativos y también por parte del Estado. Es decir, la erradicación contra la violencia intrafamiliar es un deber y es en el cual debemos actuar todos desde nuestro ámbito de acción. Entonces, primero es reconocer el problema para poder hacer la deconstrucción y desaprender este tema del machismo y la situación de los roles que causan discriminación, porque asignar roles lo causan y también son causantes también de la violencia. Es algo que nos corresponde a todos. Entonces es algo que hoy por hoy, que estamos en un círculo íntimo, familiar, cada una de las personas, aunque ya creo que estamos pronto a salir, es lo primero que tenemos que observar. Observe a su esposa, observe a su mamá, observe a su esposo y observe los desencadenantes de violencia dentro de los hogares. Y vamos a encontrar un punto en común que es la asignación histórica de roles, la asignación de roles. Y eso es lo que tenemos que quitarnos de nuestros esquemas mentales para poderlo superar y con esto acabar con un círculo de violencia históricamente repetido en nuestra sociedad y que se ha agravado a través del tiempo. Entonces, ese sería mi mensaje final. Y lo demás, además de felicitar al grupo, creo que estos eventos académicos nos nutren a todos, nos obligan a seguir revisando, nos obligan a seguir desarrollando y creo que este deber de ser autodidacta y de seguir aprendiendo por nuestros propios medios a través de este tipo de grupos, creo que es un aprendizaje macro que han logrado los estudiantes de nuestra universidad. Entonces, los felicito al grupo y a todos los que hemos estado pendientes de esta charla y que hemos participado. Bien, me toca a mí dar el mensaje final, ¿no? Sí, doctor. Sí, bueno, el mensaje que les quiero dar a todos ustedes jóvenes, a quienes nos ven, todo lo que ha salido actualmente, todos los temas de corrupción, de criticar la manera de actuar del Estado ecuatoriano, de ejercer crítica pública, eso es importante, ejercer crítica pública, ha sido porque nos hemos plegado o hemos vertido nuestras opiniones dentro de redes. Esto del alcohol, güey, esto de las mascarillas, todo ha salido, o sea, por parte justamente de la ciudadanía, planillas de luz, temas de educación, de recorte del presupuesto, por la opinión pública crítica. ¿Sí? Debemos seguir haciendo opinión pública crítica porque para mí es evidente que el Estado ha renunciado él mismo a cualquier tipo de ejercicio crítico con respecto a lo que está pasando. Y es únicamente a través justamente de una opinión consciente, pensante, crítica, no tener miedo a fiscalizar, no tener miedo a la opinión acusadora o fiscalizadora en esta época, porque estamos amparados por estándares que por más duros que sean, nos toca a nosotros ejercer el rol de fiscalización de lo que está pasando con respecto a la estructura pública y política del Estado. Debemos seguir, ¿sí? Y yo los felicito porque estos foros sirven para seguir generando conciencia, para que la gente despierte. Estoy muy seguro que una vez que esto comience obviamente a recuperarse, vendrán ahora sí las demandas contra el Estado, que vendrán las demandas contra las autoridades públicas por todo el desbarajuste omisivo y directo que ha hecho el Estado y que ha producido grave daño, no solamente en la vida, en integridad física, sino en la economía familiar.
sigamos ejerciendo opinión crítica, conciencia, sin temor, porque es la única manera como podemos desnudar lo que está pasando actualmente. Gracias. Doctora Evelyn Solari, doctor Jorge Sosa, les reiteramos nuestro agradecimiento por parte del Movimiento Estudiantil Unión de Jurisprudencia y también por Escuela Legal por participar en este conversatorio. Nosotros conocemos que su agenda es bastante ocupada, pero ustedes siempre buscan ese espacio, ¿no? Para contribuir con la academia, ayudar a los estudiantes y sobre todo nosotros también como movimiento cumplimos ese objetivo de generar espacios de opinión y de divulgación científica. Una vez más les reiteramos nuestro agradecimiento y los esperamos poder ver en otro conversatorio. Muchísimas gracias.